Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por el honor de esta invitación. Decía el compañero hace un momento que la justicia de la ciudad efectivamente tiene desafíos. Pero bueno, los tiene toda la justicia. Desafíos significa seguir peleando. El derecho es lucha. Lo decía von Jhering, tiene razón. ¿Y por qué es lucha? Porque nunca tenemos un modelo de Estado de Derecho perfecto, no existe. No existe ni existió nunca en el mundo. Quizá no exista, quizá no llegue a existir. El Estado de Derecho ideal es un proyecto. Todo lo que diga una Constitución también es un proyecto. Pero ese proyecto debe irse realizando. ¿Y quién lo empuja? La política, sí. Pero fundamentalmente, en muchas ocasiones, la justicia, que también es política, porque es un gobierno, una rama del gobierno, no cabe la menor duda, cada sentencia es un acto de gobierno, también tiene que empujar en el sentido de esa realización. Todo Estado de Derecho es una cápsula que encierra dentro las pulsiones inevitables que perduran y van a perdurar, o si no van a nacer nuevas, del Estado de policía. Si por Estado de Derecho tomamos un modelo ideal conforme al cual todos, los de izquierda o de derecha, de arriba, de abajo, etcétera, estamos sometidos por igual ante la ley, y por Estado de policía, como modelo ideal, aquel en el que todos estamos sometidos a la voluntad arbitraria del que manda, el Estado de policía no se ha muerto. No le hagamos notas necrológicas ni discursos fúnebres. No, el Estado de policía está vivo. Y en cuanto se afloja un poquito esa cápsula del Estado de Derecho, el Estado de policía emerge. Emerge por agujeros y si puede lo revienta también. Es decir, el juego de pulsiones y contrapulsiones de Estado de Derecho y Estado de policía es permanente. Y seguirá siendo permanente. No creo que esto sea una dialéctica, no creo que haya una síntesis. Y efectivamente, desde el derecho podemos hacer unas cuantas cosas, debemos hacer unas cuantas cosas, no hacerlas significaría una grave omisión ética, pero tampoco creamos que desde el campo del derecho vamos a transformar la civilización. Esto no nos corresponde a nosotros. Sí nos corresponde garantizar esos espacios de autonomía, y en esos espacios de autonomía serán los pueblos los que dinamicen la historia y los que puedan cambiar la cultura, la civilización, la estructura misma del Estado, etc. Por suerte, creo que la Ciudad de Buenos Aires la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene mejores condiciones que otras justicias, y entre otras que la propia justicia nacional. No es una novedad que diga que creo que la estructura del Poder Judicial de nuestra nación es una de las más atrasadas del mundo. Y creo que no hay país con 44 millones de habitantes que tenga una cúpula judicial de 5 personas que deciden en última instancia, cuando se les da la gana, cualquier causa de cualquier competencia del país. Y 5 personas que deciden qué es constitucional y qué es inconstitucional con una acción o recurso, como se quiera llamar, de inconstitucionalidad, que para lo que sirve es para lo que planteaba la cuestión de la marihuana. ¿Para qué sirvió declarar que la tenencia para propio consumo viola el artículo 19, si la ley sigue vigente y la policía la sigue aplicando? ¿Para qué sirve ese recurso, esa acción de inconstitucionalidad que tenemos derivada de la Constitución Nacional? Sirve para que después de 5 años la Corte Suprema declare constitucional una ley y la justicia siga impidiendo su aplicación. ¿Es para eso que sirve? Realmente, en la Constitución de la ciudad tratamos de hacer otra cosa. No hicimos todo lo que pensamos o soñamos que se podía hacer, pero algo diferente hay. Fundamentalmente, esto requiere alguna explicación de historia íntima de lo que pasó. Historia íntima que
brevemente voy a referir, porque estas cosas se transmiten por tradición oral. Una generación se lo va transmitiendo a la otra, y veo unos cuantos que creo que no, por la edad, etariamente no pudieron vivir eso, y otros que, bueno, fueron contemporáneos, pero tampoco se enteraron. La ciudad de Buenos Aires, seamos sinceros, obtiene su autonomía porque se la dieron, no porque lo haya reclamado su población, nunca. A la ciudad de Buenos Aires y a los habitantes de Buenos Aires desde 1880 hasta 1994 pasaron 114 años en que les pareció normal vivir en un estado permanente de intervención federal. Cuando se postulaba la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se decía, ¿para qué va a ser autónomo? ¿Para que nos cobren más impuestos? Quizá tenga un poco de razón, pero no importa. ¿Para qué queremos la autonomía? El ciudadano de Buenos Aires no tenía experiencia federalista, no, de ninguna manera. Le parecía normal. Es como alguien que nace preso y sigue preso, y le parece normal. Institucionalizado toda la vida, bueno, fue una concesión, resultado de un acuerdo político. Bueno, son autónomos. Ah, somos autónomos, qué problema. Y bueno, hubo que hacer una constitución. Se hizo. En esa constitución, por suerte, se terminaron algunas cosas. La más notoria, ¿sí?, en cuanto a la vida cotidiana del habitante de Buenos Aires, fue terminar la dictadura policial que implicaban los llamados edictos policiales. Se hizo gracias a la Constitución, y debido a eso se tuvo que hacer el Código Contravencional, porque si no, no se hacía. Se hizo contra todo el lobby policial, por otra parte. Costó muchísimo. Costó tanto que inmediatamente se valieron de una cantidad de trampas, como mandar submarinos a que se desnudaran por la calle o hicieran coito oral por la calle o cosas por el estilo, al efecto de que la policía decía, no nos podemos meter porque el Código Contravencional lo prohíbe. Claro, como si la exhibición obscena no estuviera en el Código Penal. Eso motivó una reforma del propio Código. Ahí me peleé con mi propio bloque y me fui sin votar porque no me gusta perder. Y les dije, cuando sancionaron esa famosa oferta y demanda de sexo en la vía pública, como si fuera el mercado, le dije, bueno, yo en la historia no voy a entrar, pero no me hagan entrar en la historieta. Y quedaron ellos en la historieta, por supuesto. De cualquier manera, quedó una justicia contravencional en la ciudad, se judicializó eso, terminaron los famosos edictos, terminó esa arbitrariedad policial, por lo menos en la dimensión que tenía en aquel momento. Esa lucha empezó desde el comienzo de la Constituyente, me acuerdo. Acá está María José, que me mandaba a su gente a que nos metiera una bandera LTGB encima. Un diario, yo uso un poncho, un diario sacó que no tenía un poncho, sino como ámbito financiero fue. Se murió el director, no importa. No, yo no lo maté, se murió solo. Me sacó una foto con poncho diciendo que lo que tenía en los hombros era una bandera LGTB. Sí. Ese tipo de cosas pasaron. Se iniciaron las sesiones de la Constituyente, la sesión inaugural en el Teatro Colón. Y miren cómo sería ya el asunto que se veía viendo desde que comenzó. Estaba la famosa Luana, que me agarró de un brazo y entramos al Teatro Colón así. Así se inauguró la Constituyente. Y respecto del Poder Judicial, bueno, en realidad los modelos de estructuras de poderes judiciales parten, los dos modelos que dan las dos matrices, parten de las revoluciones de fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la norteamericana. Dos modelos que se presentan como antagónicos porque los objetivos políticos eran antagónicos de alguna manera. En tanto que la Revolución Francesa quería cambiar la estructura social,
La Revolución norteamericana no quería cambiar la estructura social, quería sacarse de encima la corona británica y a sus impuestos, que es otra cosa. En consecuencia, los franceses hicieron una revolución, entre otras cosas, contra los jueces, los parlamentos que tenían en aquel momento. Los norteamericanos no, hicieron una revolución contra la corona británica. Por ende, la gran desconfianza hacia los jueces que tenían los revolucionarios franceses, que empezaron con un idealismo tremendo, ¿no? Había que hacer todo por elección popular, iban a hacer códigos tan claros que cualquiera los podía entender, los jueces se podían elegir por voto directo, cualquiera podía ser juez, etc. Todo esto que fue la política de los filósofos que terminaron, como siempre que pasa, este irracionalismo de romanticismo popular, así, popular digo en el mal sentido de la palabra, termina mal, y ellos terminaron mal, terminaron guillotinados. Pero bueno, la idea primera era esa, y entonces no había que dejarle a los jueces interpretar la ley, ¿no? Explicar la ley. Y entonces en el Parlamento generan un órgano, que es el Tribunal de Casación, para que rompa las sentencias que se apartaban de la voluntad popular representada en el Parlamento. Ponen legisladores a controlar jueces, por así decir, o delegados de legisladores controlando jueces. En Norteamérica, al contrario, lo que temían era generar un gobierno federal que les resultara en una de esas más pesado que la corona británica. Y entonces, ¿qué hicieron? Pusieron jueces a controlar legisladores, federales, no lo de los estados. Durante muchos años, eso es lo que llama la atención, con toda la declaración de Virginia, etcétera. Bueno, pero ¿cómo había estados esclavistas? Bueno, claro, porque la Constitución Federal y el control que hacía la Suprema Corte Federal, era para la legislación federal, no para las estaduales. Eso cambia después de la Guerra de Secesión, etcétera. Pero originariamente esa era la idea. Jueces controlando legisladores. ¿Para qué? Para controlar el poder del nuevo gobierno central, del nuevo gobierno federal que establecía la Constitución. A partir de ahí los dos sistemas van teniendo distintos destinos. El sistema francés termina en una burocracia directamente. Dejo de lado el sistema británico porque es totalmente particular, pero todo el sistema continental europeo prácticamente termina con una burocracia. Después de todos estos sueños así románticos, llega Napoleón, y entonces ya el Tribunal Constitucional se constituye directamente en cabeza de la burocracia judicial. Total, como lo nombraba Napoleón, no había ningún problema. Y el judicial se constituye en una forma de ejército, se ingresa por abajo, se va ascendiendo, y esto cunde por toda Europa, más o menos es el modelo que cunde por toda Europa continental. Es decir, los más jóvenes se van disciplinando, porque los de arriba le dan un garrotazo, y en consecuencia, cuando ya están bastante disciplinados, aplican estrictamente la jurisprudencia del Tribunal de Casación, y ya son más grandes y naturalmente tienen un poco menos de neuronas. Cuando están totalmente ya viejos, adoctrinados, domesticados, etcétera, llegan al Tribunal de Casación, que repite la misma cosa. Este sistema dio políticamente un resultado catastrófico que se vio claramente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Francia entra en sus años de vergüenza, con el gobierno de Vichy, con el mariscal Pétain y Laval, la totalidad de su poder judicial, salvo un juez, la totalidad de su poder judicial le jura fidelidad al gobierno de Vichy. Algo parecido pasó con el fascismo italiano, algo parecido pasó con el franquismo en España o con Oliveira Salazar en Portugal. El sistema norteamericano corrió en otro sentido, se fue extendiendo, por cierto, el sistema de control difuso, de constitucionalidad. Se dice que nosotros somos tributarios en el orden nacional del sistema norteamericano, ¿no es cierto? Sí, se lo copió, pero se lo arruinó mucho. Primero, no tenemos el stare decisis, la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema no es obligatoria para el resto del Poder Judicial.
En segundo término, tampoco tenemos cortes tan dinámicas como las que tuvieron ellos. Y por cierto, el Poder Judicial norteamericano también en algún momento resultó un obstáculo a la dinámica social. Si no, pregúntenle a Roosevelt cuando tuvo que hacer el New Deal, las dificultades que tuvo, que también tuvo la idea de ampliar la Corte Suprema para poner a algunos amigos de él, cosa que no se inventó acá en la Argentina, se lo paró el Senado, pero tuvo la suerte de que algunos oportunos cánceres le generaran vacantes en la Corte Suprema y de esa manera pudo poner en funcionamiento el New Deal. La Suprema Corte norteamericana, que hizo algo que nuestra Suprema Corte nunca hizo, es decir, privilegiar la propiedad sobre la libertad, negándole el habeas corpus a un esclavo y por ende precipitando la gota que precipitó el vaso de la Guerra de Secesión norteamericana, parte de su Suprema Corte. Hay siempre algunas sentencias de la Corte que son la gota que rebalda el vaso, también en otros lados. Bien, esto nos muestra que tampoco podemos realmente inventar la pólvora. Cuando tuvimos que pensar un poco el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la idea básica que respondía, mejor dicho, a la idea básica de la Constitución, y acá retomo lo que dijo el compañero hace un momento. La Ciudad de Buenos Aires es una provincia urbana, con todas las características que puede tener una concentración urbana como la que tenemos en la ciudad. De modo que el gran desafío, dentro de una concentración urbana, el gran desafío democrático es cómo reconstruir en una concentración urbana los lazos de solidaridad y de comunicación que tiene el pequeño contorno. Y pensamos en eso, pensamos en los barrios, pensamos en generar las comunas, descentralizar, y tuvimos grandes dificultades, incluso en el interior de mi propio bloque, porque claro, es fácil concentrar el poder, es difícil descentralizarlo o desconcentrarlo, nadie quiere otorgarlo, entonces los que tenían o pensaban que lo iban a tener al rato, no querían descentralizar nada. Hubo una seria lucha, debo reconocer que quien decide la discusión en definitiva es Norberto Laporta, que en una reunión dijo, bueno, nuestro programa fue descentralizar, si no vamos a descentralizar, yo renuncio a mi candidatura. No se habló más, listo. Cabe reconocerle eso al pobre Norberto. Lo cierto que hubo que llegar a un acuerdo, descentralizar progresivamente, un plan de 5 años que no se cumplió, y luego la actual descentralización, muy tímida, por cierto, no fue la que se pensó al hacer la Constitución. La idea también, si ven, hay un articulito perdido que habla de una justicia de vecindad, que tampoco se llevó a cabo, porque justamente la idea matriz era esa, la idea dominante de la Constitución era esa, generar en la Ciudad de Buenos Aires más o menos vínculos que se pareciesen a los de pequeño contorno y que los controles del poder político se ejercieran en forma más o menos natural, etc. Bien, ¿cómo pensar esa justicia? Bueno, había dos posiciones, algunos que querían copiar literalmente la Constitución Nacional, a lo que me opuse y nos opusimos unos cuantos frontalmente. Resultado de eso, frente a las dos posiciones que había, etcétera, hubo un acuerdo. Acabo de encontrar al doctor Gauna en la puerta, en ese momento era ministro o secretario de gobierno. Nos sentamos una noche a cenar por acá cerca y sinceramos lo que queríamos. Cuidado. Yo pensando un poco, tengo una mente peronista, ¿qué voy a hacer? Pensé un poco, digo, quiere nombrar todos los jueces, se me ocurrió. No era esa la intención, no tenía esa intención aviesa. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a hacer una justicia lo más seria que podamos. Bueno, de ahí más o menos salió la cosa. Se dijo, bueno, vamos a hacer un tribunal, un superior tribunal, que cuando declara la inconstitucionalidad de una ley, la ley pierde vigencia. Y efectivamente,
claro, no podíamos hacer un tribunal de casación y un tribunal constitucional en la ciudad, hubiera sido una hipertrofia institucional. Acuérdense que la competencia jurisdiccional de la ciudad, conforme a la ley Cafiero, era reducidísima en aquel momento, de modo que pensar en una estructura, quizá habría que pensar en otra cosa al momento de que se terminen de transferir las competencias jurisdiccionales, etcétera, cosa, no abro juicio, ni de la forma que se está haciendo, ni de la conveniencia o cómo se haga. Pero bueno, si somos una provincia, en algún momento eso tendrá que hacerse. Espero que se haga de la forma más constitucional posible, por supuesto, y no a los hachazos, pero naturalmente esto no justificaba una estructura institucional tan compleja. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, el modelo tucumano no está malo, es decir, el Superior Tribunal declara la inconstitucionalidad de una ley, la ley pierde vigencia, salvo que la legislatura insista por mayoría calificada. Es una transacción que en aquel momento, en el 96, era bastante razonable. De cualquier forma, esto, al cabo de 21 años de funcionamiento de la Constitución, creo que lo que hicimos no estuvo tan malo. Creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una justicia que es más avanzada en muchos aspectos, y los jueces tienen más garantía de autonomía que en el orden nacional. Los defectos institucionales gravísimos que estamos viendo en el orden nacional no se reproducen en la Ciudad de Buenos Aires en la misma medida, ni con las mismas características, ni con las mismas tensiones. Lamentablemente creo que una minoría judicial del Poder Judicial Federal está ensuciando a todos los jueces de todo el país. Y creo que, insisto, en que sería sano que abandonemos cualquier pretensión de justificación técnica o burocrática. Creo que son miles de jueces que tenemos en el país y no es tolerable que un grupo de jueces esté descalificando ante la opinión pública a miles de personas honestas y que trabajan correctamente, equivocada o acertada, no sé, pero con honestidad y aplicando el derecho conforme lo entienden. Creo que la gran mayoría, el gran bloque, tiene que abandonar la tendencia a decir yo no soy político, yo no sé nada de política. Si es juez y no sabe nada de política, lo mejor que puede hacer es irse al Tíbet, no sé, a meditar, pero no seguir siendo juez. Y en este sentido hay otro aspecto en el que también, con esto termino, en el que quisiera insistir. Es bueno estudiar derecho, sí. Es bueno leer libros de derecho, sí. Hasta cierto punto, es bueno. Pero es mejor que lean otras cosas. Es mejor que lean otras cosas porque el derecho no se agota en la lógica normativa. Si pretendemos eso, estamos haciendo de la lógica una ontología. No. El derecho requiere que se sepa cuál es el efecto social y humano que tiene cada sentencia. Eso no lo enseña lo normativo. Hacer derecho, hacer teoría jurídica, ¿para qué la hacemos? La hacemos para que la apliquen los jueces, la hacemos para que ustedes hagan jurisprudencia, sí. Y si hacen jurisprudencia, hacen política, porque están gobernando la polis, sí. ¿Cómo se puede hacer política sin saber qué efectos va a tener el acto que estoy realizando en la realidad social? Tengo que hacer una teoría jurídica en que tengo que incorporar datos sociales, datos de realidad, no para pasar por encima de la norma, sino para que mi teoría sea adecuada a la norma, y no a la norma infraconstitucional, sino a la norma constitucional. ¿Cómo voy a afianzar la justicia? ¿Cómo voy a promover la paz si no sé si lo que estoy haciendo no promueve la guerra o es la injusticia en el plano social? Por eso
sí, efectivamente, lo que decía el compañero, el derecho no agota la cuestión. No, no, no. Es imprescindible saberlo, es imprescindible resolver técnicamente, sí, pero esa técnica no excluye, sino que obliga a la introducción del dato social. Es la única forma en que se puede cumplir con las normas máximas. De otro modo, estamos privilegiando la norma infraconstitucional por encima de la norma constitucional. Estamos alterando la jerarquía normativa. Esta alteración de la jerarquía normativa no es un error gratuito, es un error que nos viene condicionado, porque tenemos una contradicción. Si bien, por cierto, arruinamos el sistema norteamericano, por lo menos todos los países de nuestra región, de América Latina, desde que son independientes, se han independizado con la forma de estados constitucionales de derecho, al menos teóricamente. ¿Por qué? Porque todos tenían control de constitucionalidad. Copiado de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en aquel momento, en el siglo XIX, estados constitucionales de derecho, sí. Y bueno, de alguna manera trajimos un poco el derecho constitucional norteamericano, más o menos. En la Argentina en aquel momento hubo una serie de traducciones directas de los libros norteamericanos. Es una etapa que no se ha investigado todavía suficientemente bien. Pero el resto del derecho, el civil, el comercial, el administrativo, el penal, ¿de dónde lo trajimos? De Europa continental. Y Europa continental no conoció el control de constitucionalidad en serio hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente eran estados legales de derecho, no estados constitucionales de derecho. Nosotros trajimos toda nuestra doctrina de Europa continental y la trajimos de estados legales de derecho. Nuestra doctrina nacional, toda en América Latina, realmente se forma antes de mediados del siglo pasado. Y Europa conoce en serio el control de constitucionalidad después de mediados del siglo pasado. Las tentativas anteriores, la Constitución austríaca de 1921, la Oktoberverfassung, perdió vigencia al poco tiempo. Fue el ensayo quizá más importante de aquella época. Algún ingenuo me dice, no, pero los alemanes tenían control de constitucionalidad. No. En la década de 1920, el Tribunal de Casación alemán, el Reichsgericht, un tribunal de casación igual al francés, lo que hizo fue atribuirse el control de constitucionalidad con un argumento absurdo. Como la Constitución no me prohíbe, yo lo puedo hacer. No, si también los alemanes pueden decir barbaridades, aunque las digan en alemán, no cabe duda. No por eso es científico. Pero ¿por qué lo hicieron? Para declarar inconstitucionales las leyes sociales y laborales de la República de Weimar. De los gobiernos socialdemócratas, fundamentalmente, de Gustav Radbruch, de aquellos demócratas alemanes. No, Europa no conoció el control de constitucionalidad. Algunos han exagerado, dijeron que Europa no tenía derecho constitucional, que lo único que tenía era derecho administrativo. Quizás sea una exageración, pero en el fondo tiene un cierto resto de realidad. Ni el Estatuto Albertino de Italia, ni la estructura del Imperio Alemán eran una constitución en el sentido que la conocemos hoy. Eran estatutos políticos rudimentarios, elementales, que organizaban más o menos ciertos poderes, pero no era una constitución, no había control de constitucionalidad. Y cuando no hay control de constitucionalidad, los derechos quedan en una enorme declaración y nada más. Por eso tengamos cuidado al manejar nuestros instrumentos constitucionales. Hoy me causa gracia, si no es que fuera trágico,
Cuando escucho a alguien decir que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos judiciables, no son exigibles, ¿y entonces qué es? ¿Una declamación? Por supuesto me dirán, bueno, claro, porque para exigir ese derecho hay que meterse en la política. Sí, claro que hay que meterse en la política, siempre, no hay nada que hacerle. Absolutamente. No, pero entonces el juez pierde independencia, porque se considera que el juez es un bicho que es aséptico, aideológico, apolítico, asexuado, es decir, un degenerado, ¿no? Y no, por suerte no, los jueces son personas normales, un hincha de un cuadro de fútbol, de otro, pelean por los animales, qué sé yo, las cosas que a uno le pasan en la vida. Y como seres humanos no pueden ser asociales. Bueno, el juez que, concebido así como un aparato que es la bouche de la loi, la boca de la ley, no, cuidado, el juez no es la boca de la ley. Y el concepto de derecho que tenga uno depende en gran medida de la cosmovisión que tenga. Por eso que no hay mayor garantía de cierta posible y humana imparcialidad dentro de un poder judicial que el pluralismo ideológico y la discusión ideológica interna. Creo que esto de alguna forma, bueno, por lo menos no de la forma perfecta que quizá se podría hacer o se podría pensar, lo garantizan las normas de la Constitución del 96. O por lo menos esta fue la intención que tuvimos. Pero vemos que como funciona en la realidad, el violín que hicimos no suena tan mal. Y no sé si nos habremos equivocado en muchas cosas, pero por lo menos creo que la estructura institucional de la Ciudad de Buenos Aires puede ser modélica en unos cuantos sentidos. No nos salió tan mal pese a que no teníamos experiencia federalista y pese a que no teníamos un gran apoyo en eso tampoco, porque recién hoy la población de Buenos Aires va comprendiendo un poco esto. Tardamos mucho. Como les decía al comienzo, hubo un entrenamiento de 114 años de intervención federal permanente. Que los habitantes de la ciudad lo veían normal. Quizás tengan que aprender a ser un poco más críticos, eso le falta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos porteños. Bueno, muchísimas gracias.